Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, soy Diego. Yo quiero hablar sobre un tema que lanzó así la bola, en la pelota, como quien dice, Numendelos, que es un colega, lo dijo en Facebook, y él se planteaba qué era para ti ser pagano. Él hizo esa pregunta. Y realmente que le dio una vuelta y estuve pensando en este término, que tanto dice y a la vez tampoco aporta. Voy a empezar contando qué es para mí ser pagano, cuál es mi idea de lo que yo tengo que es el paganismo, y luego hablaremos de otro tipo de denominaciones más oficiales. Ser pagano es alguien que celebra los ciclos de la naturaleza, que está en sintonía pues, con la naturaleza, con los espíritus, los dioses, con su entorno, el mismo o no, pero en principio eso es lo que es para mí ser pagano, ¿no? Alguien que celebra y está en sintonía con la naturaleza. Y un tiempo a esta parte como que no estoy muy identificado con este término, porque este mismo se ha convertido en un saco donde caben un montón de cosas, de creencias y vale realmente todo. Y yo no me siento identificado con ese término. Conozco mucha gente que dice ser pagana, pero realmente ni celebran, ni están en sintonía con la naturaleza, ni tienen una ideología religiosa o una espiritualidad concreta, simplemente son animistas o algunos incluso utilizan piedras, hierbas, y ya por eso dicen que son paganos, ¿no? Como a nivel religioso ahora mismo estoy en un proceso de cambio y de evolución, tampoco puedo ponerme ninguna etiqueta ni me apetece ponerme ninguna ahora mismo, pero diremos que sigo siendo brujo y yo me identifico como brujo. Y para mí ser brujo, porque esa también es una pregunta que me decía Numen, ¿y qué es para ti ser brujo? Para mí ser brujo es alguien que modela y produce cambios dentro de sí mismo para producirlos a su alrededor y a su propia realidad. Algo así creo que lo comenté, ¿no? Pues alguien que mediante meditaciones, hechizos o conexiones con ciertos espíritus o deidades llega a alcanzar un X, una meta o un objetivo, y de alguna forma eso luego lo traslada a su propia realidad, ¿no? Y cambia su entorno y se cambia a sí mismo. Para mí eso es lo que es ser brujo y con el término con el que me siento identificado. Hay mucha confusión con esto, hay gente que cree que ser pagano es igual a ser brujo y viceversa, y no tiene nada que ver. Conozco paganos que no son brujos, es decir, no realizan ningún tipo de acto mágico, ni religioso, ni algo trascendental que vaya más allá. Y también conozco brujos que no son paganos, ¿vale? Que tienen una religión, por ejemplo, abrahámica o de otro tipo y no son paganistas, y no son paganistas, y no son paganos. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En mi caso se cumplen las dos. Yo también trabajo con elementos que quizás no sean demasiado paganos, pero bueno, esto es tema para otro vídeo. Bueno, oficialmente el término pagano, como bien sabréis muchos de los que me seguís, que hemos hablado mucho sobre este tema en el canal, era una palabra despectiva de los cristianos hacia los romanos, por ejemplo, ¿no? O la gente que tenía otra religión de un culto, digamos, menor, a la que adoraban a los dioses. Para ellos les parecía como algo de paletos, como de gente de campo, ¿no? Entonces, pagano significaba gente campesina, como paleto. El término pagano del latín paganus significa habitante del campo o rústico, de aldea o pagus, ¿vale? Y dice que este concepto se encontró por primera vez a principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses, por donde rechazaban o desconocían la creencia de un dios único, que según la fe judía y cristiana se habría revelado al pueblo de Israel, que a su vez consiguió gran parte de esta revelación en la Biblia. Vale, esto es la wiki, en la Wikipedia sabéis que está ahí todo, el power, bueno, en este caso lo he contrastado y sí, en muchas fuentes dicen lo mismo. En este caso sí que alude a la palabra pagano a alguien que trata con dioses y deidades, ¿vale? Y yo creo que el término de hoy en día realmente se ha desvirtuado, porque como digo antes, conozco paganos que no tratan con deidades, ni siquiera con espíritus, ni elementales, simplemente tienen una idea animista, ¿no? De que todo tiene un alma, todos estamos conectados, pero realmente no interactúan con esas energías. Entonces, se queda un poquito corta la palabra pagano, ¿no? Podríamos decir seguidor de tal corriente, un poquito la New Age que está influenciando en mucha gente, no sé cómo decirlo. Yo no me siento cómodo en ese sentido porque pienso que no me está representando. Sí que es verdad que cuando alguien me pregunta sobre mi religión o algo así, no voy a decir, no, que soy brujo, ¿no? O sea, es como un poco más fuerte decirlo que decir soy pagano, ¿no? Pues dices, soy pagano, y te echan la risita esa de jiji, ah, qué gracioso. Y tú como, es verdad, pero bueno, eso ya se queda ahí el tema. He encontrado una página muy buena que se llama Good Questions,
y dicen, ¿qué es un pagano? ¿Qué es el paganismo? Y aquí responde la gente por lo que se ve. Y dice uno, desde un punto de vista cristiano, los paganos se caracterizan como aquellos que están atrapados en cualquier ceremonia religiosa. Uy, atrapados. Acto o práctica que no es netamente cristiana. En consecuencia, los judíos y los musulmanes también usan el término paganos para describir a aquellos que están fuera de su religión. Otros definen el término paganismo a cualquier religión fuera del budismo, hinduismo, judaísmo y cristianismo, mientras que algunos afirman que un pagano es alguien que no tiene ninguna religión. Bueno, en este caso sí que podría ser un poco complicada la historia. El paganismo puede hacer referencia al politeísmo o la adoración de más de un dios, como en la antigua Roma. Un pagano también se considera alguien que en su mayor parte no tiene ninguna religión y disfruta de placeres mundanos y posesiones materiales. Esto no me parece ser pagano, esto me parece ser consumista, ¿no? O maximalista. No por apreciar el placer y vivir la vida intensamente, el carpe diem, te conviertes en pagano, ¿no? Que no tenga ningún sentido. Otro término más moderno es el neopaganismo, que ya aquí con el neo me pone loco, todo loco. No odio, aviso a navegantes la palabra neo. Porque lo que hoy es neo, mañana no será neo. Entonces es un poco parida decir neo para todo. Cuando algo empieza, realmente es neo, es nuevo. No hace falta que pongamos un prefijo para esto. Y aún y todo se sigue utilizando el prefijo de neo 50 años después de algo. Entonces ya tan neo, pues igual no es. Bueno, a lo que iba. Otro término más moderno es el neopaganismo, que se refiere a algunas de las formas contemporáneas del paganismo como Wicca, druidismo y Gideon. Gideon no sé lo que es esto. Será de Odín, será odinismo. Estas modernas prácticas paganas son realmente similares a las de sus antiguos homólogos en el sentido en que dependen en gran medida del hedonismo, es decir, la gratificación sensual, la autoindulgencia, la búsqueda de la felicidad y el placer, hasta la exclusión de cualquier otra cosa. Vale, esto es una página cristiana, esto me estoy dando cuenta ya por la forma de escribir, porque dice, en tiempos antiguos las ceremonias sexuales fueron una parte importante de las religiones paganas. El Antiguo Testamento hace referencias a religiones perversas, en tales pasajes como lo voy a poner para que lo leáis los que os mola la Biblia, Deuteronomio 23, 2.17, es que yo no me acuerdo qué decía ese versículo 17, bueno, Amós 2, 7, 8 e Isaías 57, versículo 7 y 8. Aunque son numerosos y variados sus prácticas y creencias, los paganos tienen algunas creencias similares. Por ejemplo, uno en el que cualquiera puede disfrutar. Cada persona es considerada parte de esta madre tierra. La divinidad se manifiesta en cada faceta del mundo. Cada ser, hombre y los animales son derivados de lo divino. Como tal, todos son dioses y diosas. Bueno, esto no estoy muy de acuerdo con esto. La mayoría de las religiones paganas no tienen gurús o mesías, y la doctrina es reemplazada por la propia personalidad de la persona. Tampoco estoy muy de acuerdo. Los ciclos lunares y solares son significativos en el culto pagano. Esto sí. Bueno, sin más. Esto es un poco para que veáis otras opiniones que he encontrado por ahí. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre el término pagano? ¿Crees que se asemeja a algo de lo que he dicho hoy? ¿O no tiene nada que ver? ¿O tú crees que ser pagano o pagana para ti es otra cosa? Me gustaría saber tu opinión y que, no sé, olvidemos la etiqueta pagano, porque es que realmente es un saco donde caben muchas cosas, ¿no? Y realmente no decimos nada, no, muy poco.